médicas, ¿sí? Que es el Centro de Excelencia de San Marcos, junto con Concitec, ¿no? Que busca pues, hacer diversos trabajos, ahorita lo voy a mencionar. Y les voy a presentar este tema, que tiene un nombre un poquito largo, ¿ya? Pero que se va a ir aclarando a medida que vaya la charla, ¿no? Yo soy el nombre en amarillo y todo lo demás son las personas que de alguna u otra forma han contribuido a este trabajo, el cual pues empezó cuando hice mi tesis de doctorado, ¿sí? Fue parte de ella, y se ha ido complementando, o mejor dicho, lo he retomado hace un poco tiempo, hace un breve tiempo. Agradezco al comité organizador por aceptar mi ponencia y espero que no se arrepienta, ¿ya? Normalmente yo hago presentaciones un poco didácticas. He tratado de ser un poco serio en esta ocasión, aunque me van a perdonar ustedes un par de ligerezas. La primera pues es la típica publicidad, donde yo hablo del centro, ¿sí? Que es el Centro de Excelencia, que junta a dos grupos en San Marcos, en la Facultad de Física y en la Facultad de Medicina Tropical, con el apoyo de Concitec y de universidades extranjeras y empresas, con la finalidad pues, de hacer ciencia, ¿no? Nuestras temáticas de investigación están clasificadas en estas dos áreas, ¿no? Área azul y sociedad, básicamente remediación de agua, desarrollo de filtros, etc. Estudio contaminantes, qué sé yo. Y biotecnología y salud, donde pues se estudian justamente materiales biocompatibles y cosas como esas, ¿no? Ahí están las locaciones. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Físicas, encerrado en el sótano, ¿no? No sé por qué, pero bueno, ahí estoy encerrado. Y ahí hacemos caracterización, estudios experimentales, síntesis, y también hacemos trabajo computacional y teórico, que es básicamente mi trabajo, ¿no? Bueno, ahí está el lugar donde se hacen los experimentos biológicos, ¿no? Está bien alejado en Ciudad Universitaria para que nuestra conciencia siga tranquila. Bien, la segunda ligereza que voy a cometer está en esto, porque a pesar que es un tema que en principio todos manejamos, ¿no? Me interesa que los estudiantes lo tengan un poco claro, ¿no? Y pues esta historia se remonta hace unos meses, ¿ya? En que por razones que no vienen al caso detallar, yo me puse a pensar en la problemática de esto, ¿sí? ¿Y cómo afecta a las personas? Hice estudios de todo tipo, no viene el caso de detallar tampoco, ¿ya? Pero yo podría resumir los efectos sobre las personas enamoradas, ¿no? Como bien dijo Schopenhauer y después Demócrito, o al revés, omnibula la razón. Eso hace pues de que cambie nuestro comportamiento y hagamos algunas locuras. ¿Cómo convertir una presentación, una plenaria sobre métodos correlacionados casi completos en una oda al amor? ¿Qué pasó pues en el simposio de física del año pasado? Pero me lo perdonaron, porque al final fue muy entretenido. El resumen es de que las personas condicionan nuestro comportamiento, o mejor dicho, el amor condiciona nuestro comportamiento. ¿Y a qué viene todo esto? Que obviamente, como cualquier persona en sus 6 o en sus 5 sentidos, pensaría es, una vez que logré determinar esto, ¿en qué puedo hacer? Pensar en los electrones, obviamente. Ese es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque en nuestro libro de Cuántica 1, ¿qué nos dicen? El electrón es libre, vaga por el universo y nadie lo molesta. Pero cuando vemos las noticias, los artículos, todos, el electrón no está libre campeando por el universo. De hecho, ¿qué está haciendo? Normalmente está confinado espacialmente, ¿no? Dentro del átomo. Y cual implica que ha cambiado su comportamiento y está cometiendo locuras, como juntarse con otro electrón que tiene spin cambiado, ¿no? O formando enlaces, ¿no? Entonces, hay algo que condiciona el comportamiento del electrón. ¿Será que estará enamorado? Bueno, como eso suena un poco cliché, los físicos que siempre nos sacamos términos de la chistera, pues metimos el término correlación. No, están correlados. Entonces, ¿qué significa correlación? Bueno, en pocas palabras, la correlación es la suma de efectos que condicionan el comportamiento del electrón, que lo obligan a hacer lo que está haciendo. Wigner lo resumió en esto. La energía exacta del electrón, que contiene toda la información de lo que él va a hacer, es la suma de la energía de la partícula no interactuante más toda la correlación. Todo lo que lo está condicionando. ¿Sí? Ahí está. Entonces uno se preguntaría, bueno,
¿Cómo es esta componente de la correlación? Para nosotros poder calcular esta energía de la correlación, que es necesaria para saber toda la solución exacta y por tanto todo lo que hace el electrón, necesitaríamos conocer todos los efectos, ¿no? Yo he enumerado esquemáticamente algunos, que no necesariamente son todos y no necesariamente están bien hechos, ¿ya? Pero es para darles una idea de que hay muchas cosas que vamos considerando. Y a medida que vamos viendo nuevos experimentos, solemos encontrar nuevos efectos y por tanto nuevos modelos se necesitan realizar y aumenta. Por eso los puntos suspensivos. Por eso es que la pregunta, ¿serán todos estos los efectos que existen? Yo creo que no. Van a seguir apareciendo uno y otro y otro y otro. Lo cual es la sal de la vida para los físicos, es lo que hace que nos mantengamos con trabajo y nos divirtamos. Una pregunta más importante es ¿de dónde la sacamos? Pues ya lo dije, de justamente estos nuevos experimentos que estamos haciendo. Los desarrollos nos han permitido hacer y medir cosas que antes no podíamos y encontrar cosas que nos sorprenden y que nos sacan de nuestros modelos. La pregunta tal vez más crítica es esta. ¿Cuántas necesitamos considerar? Bueno, ahí va a depender en verdad de la cantidad de aproximaciones que nosotros queramos realizar. Por esa razón es que al final la fórmula se reduce a esto. Energía del sistema, donde yo tengo la energía de las partículas no interactuantes y la energía de la correlación que he podido incorporar. ¿Sí? Por esa razón yo tengo mucho de estas cosas que ustedes reconocerán. Métodos teóricos, métodos de cálculo, técnicas, metodologías, tal vez mal mezcladas, pero que nos dicen que hay muchas maneras de tratar de estudiar computacionalmente los sistemas. ¿Sí? Entonces uno se preguntaría, oiga, ¿por qué tantos? Porque estos, a su manera, agrupan o resuelven justamente estos efectos, ¿no? Algunas de una manera más fundamental y otras de una manera más empírica, ¿no? Yo he cogido estos que están aquí y he hecho un pequeño cuadro, muy esquemático, no muy específico, exacto, ¿ya? Donde he puesto, pues, los que acabamos de ver. Algunos de estos han sido comentados por los expositores, por los colegas en los días pasados, ¿sí? Y subrepticiamente nos han dicho sobre sus limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría indicar que hacia el lado de allá, que viene siendo su derecha de ustedes, ¿ya? El nivel de teoría va aumentando, o sea, se va reflejando más a la solución o al problema exacto, lo cual implica pues mayor complejidad, tiene más consideraciones teóricas, ¿sí? Y eso se traduce en la práctica en mayor costo computacional. ¿Estamos de acuerdo? Son más puras, lo cual pues a mí me gusta mucho, pero son más costosas. Una flecha que tal vez sea más interesante es esta, porque en un tiempo razonable, ¿qué implica que yo tenga un nivel de teoría más grande y que sea más costoso? Que voy a considerar menos átomos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo quiero considerar muchísimos átomos, tengo que usar métodos que no estén tan pegados a la teoría para poder resolverlos en un tiempo que no sea demasiado grande. ¿Sí? Obviamente, sería el ideal de todo esto que llegáramos ahí, a la solución exacta, que vendría siendo como como el nirvana, ¿no? Inalcanzable en principio. ¿Ya? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué esto es importante y por qué recién me entero? Me refiero a los estudiantes. Básicamente porque muchos de los estudios que se realizan son sobre sistemas conocidos, con métodos conocidos. Entonces se vuelve un trabajo un poco rutinario. En física de estado sólido, por ejemplo, son muy comunes los estudios sobre sistemas extendidos, entonces se sabe que los métodos pues funcionan. ¿Sí? Sin embargo, desde hace unos años atrás, ¿no? Y muchos de los trabajos de los colegas son ejemplo de ello, se están comenzando a salir de esa zona de confort, donde los métodos no necesariamente funcionan. ¿Sí? De hecho, no estamos seguros si funcionan. ¿Sí? Acá yo tengo algunas cuantas, ¿sí? Y les voy a dar unos ejemplos también un poquito puntuales. Yo no soy químico, así que pues no soy muy experto en esto, pero por ejemplo acá hay una transformación que lleva una cadena de reacción entre un biciclobutano, ¿lo leí bien? Que se abre. ¿Ya? Experimentalmente se sabe pues, que la ruta es la que está hacia abajo y que necesita de 40,6 kilocalorías mol. Cuando lo calculamos con los métodos teóricos más fuertes de hace 8 años, porque eso es de esa época, obtenemos estas
estas energías, las cuales son, si no son contradictorias, por lo menos son dispares, lo cual me hace preguntarme a mí, oye, ¿a quién le creo? ¿Sí? Me hace preguntarme a quién le creo. Más crítico tal vez sea la disociación del nitrógeno 2. Dos nitrógenos chiquititos unidos por un triple enlace. Los comenzamos a separar, y mira, esta es la curva del full sail, se supone que de la solución exacta. Es tan pequeño el sistema que se puede calcular. Couple cluster, el favorito de todos. Mira lo que le sucede. Reproduce bastante bien hasta que llega un punto en que se rompe. Es culpa de la aproximación de couple cluster. Entonces, incluso en sistemas como estos, los métodos más poderosos que tenemos pueden fallar. Y en los tipos de estudios que están comenzando a aparecer a lo largo y ancho de este mundo, pues se está volviendo crítico esto. ¿Estamos de acuerdo? A mí, que bueno, no quería sufrir tanto con el nitrógeno, dije voy a ir a átomos más pequeñitos, voy a agarrar un H6. Aquí he hecho yo una comparación por niveles de energía con diferentes bases. Y pueden ver que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Bueno, la energía de equilibrio está casi en el mismo punto, pero a medida que yo lo voy separando, ve que se van abriendo, ¿no? Desde acá Trifop, que es la aproximación más burda, hasta pues, tengo ahí CI simples, dobles, triples, en comparación con la línea negra, que es el full sail, la solución exacta. ¿Por qué un H6 con estas bases tan chiquititas? Porque lamentablemente era una de las... no podíamos calcular full sail de cosas más grandes. ¿Ya? Ese es el gran problema. ¿Sí? Con las máquinas que yo tengo ahorita, allá en San Marcos, lo máximo que he podido calcular es full CI 1S de 14 electrones. Traté de darle de 20 y pues mi máquina se apagó, después de como 3 días de cálculo. Entonces, pues sí, definitivamente no se puede, con esas máquinas. ¿Ya? Entonces, un sistema más real, pues se vuelve complicado. ¿Sí? Entonces, uno dirá, ¿es el full CI inalcanzable? En el papel lo es. Pero ¿y si no lo fuera? Eso nos lleva al segundo acto, tratando de llegar a la solución exacta. ¿Ya? Yo voy a presentar un método que, si bien es cierto, no es nuevo, por lo menos puede ser novedoso para todos ustedes, y que empieza su historia en los años 50. Están basados en lo que se conoce como la matriz de densidad reducida de segundo orden, ¿sí? Y parten de Coleman en los 50, cuando en un workshop o una conferencia como la que estamos, le preguntó a sus colegas, muchachos, queremos, o será posible reducir un sistema de n partículas en un sistema de 2 partículas sin pérdida de información. Esa fue la gran pregunta. Y comenzaron todos a trabajar. Llegaron a la conclusión de que debería ser posible. Y efectivamente, en los 2-3 años sucesivos, parecía de que sí era posible. Aparecieron también trabajos que decían, no era posible. Y estuvieron así peloteándose como 15 años. Hasta que en el 67 Coleman mencionó que era necesario que se cumpla un conjunto de requisitos para que se pueda hacer este proceso, que se conoce con el nombre de las condiciones de n representabilidad. Y también se convierte en un problema porque pues no se sabe si se conocen todas. ¿Sí? No sabe si se conocen todas. Básicamente la idea de estas técnicas es partir de no necesariamente de la ecuación de Schrödinger, sino de la ecuación de Liouville, ¿sí? En el cual se introduce el operador de Hamiltoniano y se reemplaza por su versión contraída. ¿Estamos de acuerdo? Que como ven, pues solamente es un cambio del operador. De tal manera que me fuerce a mí a diseñar un operador que cambie justamente o que haga la contracción, que en este caso le hemos llamado operador P partícula, y se va a encargar de ir reduciendo el orden hasta llegar a 2 partículas, ¿no? El problema de la n representatividad está justamente aquí, porque yo tengo que asegurar que a medida que voy contrayendo, la información no se pierda, o lo que es peor, entre información que no es. ¿Sí? Entre información que no es. Los trabajos avanzaron, pasaron 30 años desde que se formuló el problema y no habían avances. ¿Ya? Coulson mismo ya estaba comenzando a perder la fe en estos métodos, ¿no? Eran 30 años de su vida trabajando. Entonces sucedió algo muy interesante a mediados de los 80. Estos dos señores, Rosina y Nakatsuji, cada uno por su lado y cada uno
por el camino de su demostración, encontró lo siguiente, que todas las soluciones del hamiltoniano completo, o sea, las soluciones exactas, se correspondían uno a uno con las soluciones de la matriz de densidad reducida de segundo orden. O sea, había un motivo verdaderamente grande. Si se lograba resolver la 2RDM. Eso hizo que se volviera a encender la mecha y comenzaran de nuevo a meterle punch en la investigación. ¿Sí? Lo interesante es que ya necesitaba conocer la función de onda electrónica de muchos cuerpos, o perdón, de muchos electrones, ¿no? Entonces, muchas exigencias desaparecían. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿sí? Llegamos a los 80s, miren, han pasado fines de los 80s, casi 40 años desde que se formuló, y seguían en la misma, ¿ya? Entonces aparece la profesora Valdemoro, junto con sus colegas Coldemor y Pérez del Valle, y dicen, muchachos, hemos encontrado una solución, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agarrar esto donde nos habíamos quedado y lo vamos a convertir en esto, ¿no? Ustedes me dirán, oye, pero es un cambio de colorcito y de letra del operador. Pues sí, pero también nos dieron la forma de ese operador. Claro, convenientemente escrito en segunda cuantización, pero además nos dieron un algoritmo que nos permitía construirlo, que es el que se llama el método de contracción mapeo por matriz. ¿Sí? Es con esta técnica que desarrolló la profesora Valdemoro que se pudo llegar a resolver la 2RDM y se pudo pues ya tener resultados, ¿no? Con correlación. Aquí es donde se hablan las diferentes variaciones que hay sobre los métodos 2RDM. ¿Sí? En particular nosotros hemos utilizado una que fue desarrollado por el alumno de la profesora Valdemoro, el profesor Alcoba, que fue uno de mis cotutores de tesis, ¿sí? Donde lo que hace es cambiar la matriz gamma por una matriz C, donde están imbuidas naturalmente todas las correlaciones, y que incluye naturalmente una restricción más a las condiciones n representables, ¿ya? Con la finalidad de asegurar que la información no se corrompe. Cuando resolvemos esto, ¿sí? Y igualamos los estados, pues nos salen estos hiperviriales. Y así esta matriz de correlación pasa a llamarse matriz G hueco partícula. Cambio de nombre básicamente, ¿ya? Y nos permite pues resolverlo. ¿Cómo se hace eso? El esquema lo voy a dar muy rápido, porque son matemáticas que incluso no termino de comprender todavía, ¿ya? Pero parte de definir nuestro hamiltoniano en segunda cuantización, la parte de una partícula y la de dos partículas, ¿sí? Como funciones de la matriz de densidad reducida de primera o de segunda orden. Aquí se aplica pues este método de contracción, que aquí les voy a mostrar la forma compacta, ¿ya? Esa fórmula de forma compacta, donde cada colorcito de los índices implica una sumatoria. ¿Ya? Entonces imagínense acá sumatoria de sumatoria de sumatoria de sumatoria. Desde ahí ya se dan cuenta que no es muy eficiente, que digamos, ¿ya? Pero el problema de esto era de que se llegaba a unos componentes que dependían de matrices de entidad reducida de tercer orden, que es la que estoy colocando abajo. Y aunque esta se puede expander como combinación de primero y segundo orden, apareció un término problemático, que es el que está en verde. ¿Sí? Ahí los estoy enfatizando. Y ese término de orden 3 es el que generó un gran problema que todavía se está tratando de resolver, ¿no? A partir de un método llamado reconstrucción de Valdemoro, ¿sí? Se logró reducir ese operador hacia ese término que está en rojo, que se conoce como el nombre de cumulante de orden 3. ¿Ya? Este cumulante es lo único que no se conoce y que hace que este método de resolución no sea la solución exacta tampoco de la 2RDM, sino una aproximación. Pero a pesar de ser una aproximación, se acerca bastante a la solución real, ¿ya? De hecho, los cálculos que nosotros hemos utilizado usan cumulante cero, a pesar que ahorita se tiene un buen algoritmo que es el de Nakatsuji y Yasuda, ¿ya? Bueno, lo interesante es de que nos permite alcanzar al full CI, ¿sí? Introduciendo esta correlación. Solamente falla cuando la probabilidad de estados es totalmente degenerada. Solamente en ese caso se rompe el GHV y no llega a una solución buena.
y que la forma en que ha sido formulada solamente me permite trabajar con sistemas finitos. Y yo lo quería usar en sólidos, en sistemas extendidos. O sea, en papel pues no se podía, ¿no? Pero esto funcionará, me dirán ustedes. Mira, ¿recuerdas la disociación que te mostré antes, la del H6? Te vuelvo a mostrar la grafiquita, pero fíjate en esos puntitos que hace un rato no se veían, que ahora están resaltadas en rojo. Esos son los resultados de la energía del GHV. Y como ven, está prácticamente pegado al FULSEI. Vamos a ver el asunto de la disociación, por ejemplo. La barrera de la transición del biciclobutano. La ACSE es otra variante de la 2-RDM. Y pueden ver que se acerca mucho más al resultado experimental, ¿no? Este trabajo lo hizo el señor Maciotti allá en California, que es otro de los grupos grandes en estos métodos. La disociación del N2. Aquí se usó otra variante llamada la 3 positividad. Y puede verse que prácticamente no se diferencia del FULSEI. Yo mismo con GHV, cuando estuve entrenándome en Argentina hace 5 años, o menos creo, hice este cálculo del nitrógeno 2 y el GHV también se pliega al FULSEI. Lo hicimos porque pues había un problema con unos cálculos de Head-Gordon, que menos mal no se han publicados, solo el único que se había equivocado, pues es otra historia. ¿Cuánto me queda? 5. Bueno, lo que te acabo de mostrar es una introducción larguísima de lo que voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es irme a las bandas. ¿Qué significa eso? Tener mi espectro de energía y plotearlo como si fuese una banda de energía. ¿Estamos de acuerdo? Para poder obtener mi espectro de energía, ¿qué es lo que hago? ¿Por qué? Porque el método que existe ahorita me devuelve la energía del fundamental, pero yo necesito todo el espectro. Para eso hemos utilizado ecuaciones de movimiento, llamados el método de Simons, ¿ya? Que se basa en un operador S que lo que hace es agregar o quitar un electrón. Que a ustedes los químicos les sonará pues de el potencial de ionización y las electroafinidades, ¿no? Básicamente lo que sucede es esto, ¿no? Yo voy quitando un electrón de los diversos niveles de energía, o sea, uno solo, pero en diferentes sitios, para saber el valor de ese nivel. Y voy construyendo el espectro hacia abajo. Y después, con esas mismas operaciones, introduzco un electrón, pero en los diversos niveles. Y así construyo el espectro. ¿Estamos de acuerdo? Esta slide me muestra la forma que hemos implementado. No es la mejor, pero era bastante rápida y bastante precisa. ¿Ya? Aquí lo que nos hacemos es una expansión en función de la densidad de primer orden, ¿ya? Y eso nos da rápidamente esas energías. Podríamos usar otro método que es más preciso, pero no lo vimos necesario para estas primeras pruebas. Una vez que ya tengo el espectro, ahora es dónde los pongo en mi gráfica, a qué K corresponde. Para eso lo que hicimos fue basarnos en la idea de construir pues una cadena unidimensional. Capítulo 1 de casi del libro Sutton de estructura electrónica, o capítulo 1 del grosso de física del estado sólido. Ahí está bien clarito porque se usa este modelo, el modelo cíclico, donde yo tengo una cadena infinita, la corto, la vuelvo finita y lo cierro para formar un círculo, de tal manera que él cree que es infinito, ¿no? Obviamente para eso lo hago a través de las condiciones de Von-Karman. ¿Por qué no usé Bloch? Porque implicaba hacer el formulismo. Mucho trabajo. 30 años. Aquí vemos un poco de la matemática que me permite, aplicando grupos de simetría, resolver los casos de, por ejemplo, las soluciones de 1S, las soluciones de P, para poder identificar a partir de qué fórmula puedo hallar yo el K. P, por ejemplo, necesito un trabajo extra, porque la idea es de que siga viendo los orbitales tal como lo vería en la cadena unidimensional, ¿no? Y al volverlo un anillo, pues implicó pues hacer una transformación geométrica para poder hacer la alineación. Pero pues tampoco era nada del otro mundo, se puede hacer con bastante facilidad. Y haciendo las demostraciones, como en el caso del 1S, pues se llega a encontrar un parámetro K, que es el que me va a permitir a mí, por principio de simetría, encontrar la ubicación en la gráfica, ¿no? Acá pues una pequeña reseña de eso. Y pues vamos a los resultados, que me quedan 3 minutos o menos. Yo trabajé sobre anillos de hidrógeno para poder hacer FULSEI y poder compararlo con Hartree-Fock.
¿no? Que es el método típico. Primero hice la prueba sobre cómo afecta el tamaño al anillo. Ustedes ven que mientras más átomos tenga, más puntos tenga, más se parece a una curva, a una banda. Esto es importante porque está en función del llamado problema de la resolución. Pero bueno, nos muestra que igual el perfil pues se mantiene. Luego probamos con poner más bandas. Aquí las líneas en rojo es calculadas con el cristal en Hartree-Fock y el azul es Hartree-Fock con nuestro método de transformación. Puede verse que el 1S, que es la que está en la parte inferior, fitea aceptablemente bien. Es en las bandas desocupadas o superiores donde hay diferencias, particularmente en los sistemas chiquititos. Las degeneraciones como que se abren. Eso sabemos por qué es. Es consecuencia de que en un anillo chiquitito, cada posición atómica ve al segundo vecino y no lo ve como debería verlo en una cadena lineal. Entonces, eso introduce otros efectos que rompen la degeneración, ¿no? Pero se va saneando a medida que el sistema se va haciendo más grande. Oiga, pero eso es Hartree-Fock. Muéstrenos su GHV. Muy bien. Esto es el efecto sobre las bandas a medida que yo voy alejándolo, ¿no? El problema es que yo comienzo a disociar los anillos de hidrógeno y las bandas se van contrayendo, lo cual hace que sea más difícil ver los efectos de la correlación, ¿sí? Por esa razón, aquí yo les muestro una comparación a una distancia donde la correlación es mayor, para el caso del anillo de hidrógeno, donde usted puede comparar o pueden ver los diversos los diversos niveles, donde el más alto, el que tiene mayor delta, es la banda roja, que es Hartree-Fock, y la banda negra pues es full CI. Puede ver que entre las CI simples dobles y las que contienen triples no hay prácticamente variación. Aquí me faltó hacer copia de clúster, no quería echar más tierra al problema. El GHV, por ejemplo, es la banda en color amarillo. Pueden ver que si bien ese no casa perfectamente con full CI, se acerca muchísimo más que cualquier otro. Eso era esperable. ¿Por qué? Porque, como mencioné, usamos un cumulante de tercer orden igual a 0. Con el algoritmo de Nakatsuri y Yasuda, eso debería mejorar. Y con métodos que estamos desarrollando, en paralelo a esto, sí ha mejorado. Nos acercamos mucho más a full CI. Pero, pues, como todavía eso está en debate, no lo puedo mostrar. Bueno, esto es para el litio. ¿Sí? Se observa la misma situación, ¿ya? Y nos permite incluso decir algunas cosas de la física, como que la correlación comprime las bandas, como que hay un desplazamiento de las bandas no ocupadas, como que las bandas dejan de ser fijas, cosa que es, me parece una de las suposiciones implícitas en física del estado sólido, de estudio de sistemas extendidos. Pues aquí ya no sucede eso. ¿Por qué? Pues estamos considerando todas las correlaciones. El hecho de que un electrón haga algo reajusta las bandas. ¿Sí? Bueno, aquí hice una pequeña comparación para buscar esas instancias donde la correlación es mayor, y aquí hice la evaluación, ¿no? En azul es el cristal, en rojo es Hartree-Fock, casi no se ve diferencia, y en amarillo está el GHV, ¿no? Que, como ven, introduce la correlación y esta se va haciendo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, bueno, un zoom para que se vea la diferencia. Se ve que las bandas desocupadas del litio, por ejemplo, comienzan a desplazarse tal como se espera en cómo afectan las correlaciones en las bandas. Del boro, lamentablemente, pues el cálculo no ha terminado, porque ese es un gran problema. Estos cálculos son muy lentos, ¿ya? Y eso es uno de los problemas que tiene. No ha acabado el boro. ¿Sí? Ahí está el llamado nivel de Fermi. ¿Sí? ¿Y esto qué nos dice? Que en principio el método se puede utilizar y no da en el papel bandas que tienden al full CI, ¿ya? Si este sistema o estos métodos se desarrollan aún más y podemos bajar el tiempo de cálculo, pues tendríamos mucha más información de la que nos da cualquier cálculo que ahorita se puede hacer. ¿Sí? Y que, pues, efectivamente, aplicar el grupo de simetría ayuda mucho para construir las bandas, si no simplemente tengo espectros lineales. Exacto, sí, pero sin mucha información, ¿no? Y que necesitamos que el anillo sea un poquito grande. Si es chiquito, entran efectos que distorsionan los resultados. ¿Sí? Eso es lo que yo podría decir para terminar. Antes de cerrar esto, los agradecimientos de mis colaboradores. ¿Sí?
Y pues una pequeña dedicatoria a la profesora Valdemoro, que falleció el año pasado, y que por suerte para mí tal vez vio este trabajo, estos resultados antes de su fallecimiento, ¿no? Y comentó que le había gustado mucho lo que ya se estaba pudiendo hacer con sus métodos. Y pues muchas gracias. Antes que pregunten, yo sé que algunos de ustedes, con lo que les acabo de decir, pensarán en esto. Sí, es posible, ¿no? Para los que no tienen referencia, este es el señor Icarus, o Ícaro, que se acercó al Sol demasiado, en mi caso a la solución exacta, y se cayó. Pero yo prefiero esto. Hay mucho camino, pero yo espero llegar algún día. Ahora sí. ¿Alguna pregunta de parte del público? Can you go back to your slide with the cyclic cluster condition? Please. Yeah. ¿Ahí? Yeah, exactly. You are doing a transformation in real space of Yes. the orbitals Sí. for the Bloch von Karman condition, which is in reciprocal space. Sí, justamente esa fue una de las dudas, ¿no? Porque normalmente la transformación se hace en el espacio de momentos, pero justamente cuando introdujimos la transformación para meter la simetría, ¿no? But how can you connect in this form the real Euclid space with the reciprocal space? Yeah. It is wrong what you are doing here. Bueno, because sí. you are violating the connection between the reciprocal vector and the size of your finite cluster. Sí, en principio. In reality, what you have is what you see on the left-hand side without any rotation of orbitals. And what the Bloch von Karman condition does is nothing else as giving you an interaction radius for your operators. Claro. And there is no transformation of your orbitals in real space involved. So this step you're doing from the left to the right is no longer physics. Sí, puede ser. Lo que pasa es que la transformación se hizo para reducir, o mejor dicho, para que los sitios atómicos pudieran ver lo mismo que verían, o bueno, lo mismo entre comillas, que verían en el caso de la cadena unidimensional, ¿no? Por eso la transformación, porque como la solución que resuelve esto está en el espacio real, entonces va a haber esos efectos, ¿no? Entonces, sí, no es el espacio recíproco, eso es definitivo, pero la representación es análoga y en este caso pues nos da una representación similar. Sí,